Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a la gente: Yo soy el pan de vida. El que viene a mí jamás tendrá hambre. El que cree en mí jamás tendrá sed. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Todo lo que me da el Padre viene a mí, y al que venga a mí yo no lo rechazaré. Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la de aquel que me envió. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Esta es la voluntad de mi Padre, que el que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y que yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos entrando siempre en este capítulo y cada vez más densamente en el capítulo 6 de San Juan. Nosotros a este capítulo le llamamos de por sí el pan de vida, el pan de vida. Pero una de las características y de las facetas de entender que Jesús es el pan de vida, esta es una forma, ¿verdad? Es un género literario que se utiliza. Porque ya digo ya, o el pan, alimento, ¿verdad? El pan es uno de los alimentos iniciales, primigenios de la humanidad. Upeya el hombre, en los primeros alimentos, ¿verdad? Que comenzó a hacer y a fabricar fue el pan, ¿verdad? Y entonces, aquí cuando Jesús se presenta y dice directamente, yo soy el pan de vida, el que viene a mí jamás tendrá hambre y el que cree en mí jamás tendrá sed. Nos está diciendo directamente, porque esta es la gracia de Dios, esta es la verdadera vida, los principios, los mandamientos. Para que hagamos un camino de salvación, ¿entienden? Entonces por eso Él se presenta como alimento, el pan de vida. Bueno, primer elemento. Pero ahora viene la segunda partecita, queridos amigos. Pero ya les he dicho, ustedes me han visto y sin embargo no creen. Ya le añade problemas. Entonces siempre es la dicotomía entre el creer, el adherirse, porque creer quiere decir, dice la palabra amén, emuná, creer en castellano, pero sobre todo, queridos amigos, esto para nosotros en guaraní ya es eso quiere decir emuná, eso quiere decir amén, eso quiere decir creer, tener fe en el Señor. Pero ustedes me han visto y sin embargo no creen. Vengo a vengo popete, vengo apa, vengo coñan de yara la olla, pero en el fondo, da peguero viay. Pero cuando dice da peguero viay, no es una cuestión entonces aquí de que pasa simplemente por nuestra cabecita, creo o no creo en ese sentido, ¿verdad? Sino que lleva por los valores y principios que yo les traje para que tengamos una vida plena. Y continúa él subrayando el elemento, el por qué tenemos que creer, porque todo lo que me da el Padre viene a mí y al que venga a mí yo no lo rechazaré ciertamente, ¿verdad? Porque pegan las emisiones. Llego a yo pues llego a yo a de disposición, no para hacer mi voluntad, sino que la de aquel que me ha enviado. Yo he bajado del cielo, dice, para eso, sino que es para que ustedes crean y tengan vida. Todo lo que es pecaminoso, todo lo que es un caminar de una manera alejada de Dios. Que veñan de yara ya veñan de yara umia ya pataina va ere porque angaña moita peta pepe jure peta peponare. La voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda nada de lo que él me dio, sino que lo resucite en el último día. Queridos amigos, cuando nos habla de resurrección, anástasis, que quiere decir levantarse, quiere decir yesapea, eso quiere decir anástasis, eso quiere decir resurrexit, queridos amigos. Entonces dice que una nación resucita. ¿Qué quiere decir? Que
el que está muerto ha resucitado y ha vuelto a la vida. Cuando habla el hijo pródigo, San Lucas, el capítulo 15, cuando habla del hijo pródigo. Pero mi hijo le dice a su hijo mayor, ¿verdad?, que no cree justamente en la posibilidad de una verdadera conversión. Pero este hijo estaba perdido, es decir, estaba muerto. Y lo hemos recuperado con vida. Ha resucitado, ¿entienden? Ustedes dice la resurrección, queridos amigos. En este tercer domingo, o sea, tercera semana que comenzamos con el domingo anterior, y que nos anima y que nos fortalece para que miremos también hacia adelante. Diga tú ñande entonces la yapita lleva la yatiriri bebire, diga tú ñande entonces la ñane tindiche yo que fuera, diga tú la ñane tindi porque justamente resurrección quiere decir levantar la cabeza y mirar hacia adelante. Y por eso el Señor nos está diciendo esto. Y termina el Evangelio diciendo, esta es la voluntad de mi Padre. Cuando la ñande yara y botágina, aupere vengo la sea yupende me lleva. El que ve al Hijo y cree en Él, o sea, el que me acepta a mí, en síntesis, los principios, los valores, PM, apombo, eagina, eapm, babapeyapona, creer, lleva creer, tenga vida eterna y yo lo resucite en el último día. Quiere decir, queridos amigos, que nuestra nación, quiere decir que nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, cada uno de nosotros va a tener vida nueva, resurrección, y capuata, en la medida en que ñande yahuerupe, ñande yara, ñandere coepe. Que así sea. Que así sea.